Lucía Topolansky no necesita presentación, una larga historia de vida con varios capítulos, una senadora que, bueno, destacada senadora en el Parlamento que, bueno, se retiró hace un tiempo y que agradecemos particularmente que haya venido esta noche tan fría, Lucía, que además sufriendo ese mal de moda que es el resfrío. Lo peor es salir del lado de la estufa. Claro. Eso es lo peor de todo. La estufita de leña. Y el canal que es bastante frío, los pasillos del canal son bastante fríos. ¿Qué va a ser? Bienvenida, gracias en serio por haberse tomado la molestia. Lucía, la primera pregunta de rigor tiene que ver con el expresidente, con Pepe Mujica. ¿Cómo está Pepe? Bueno, él terminó el tratamiento de la radioterapia, pero hay que esperar como unos 40 días para poder hacer los exámenes de control, porque son invasivos y eso está todo inflamado, ¿no? Así que todavía está a sopa. Es bravo estar a sopa. ¿Y cómo se lo está tomando? Ya, porque es duro eso, ¿no? No tiene otra alternativa porque es lo único que puede comer. Pero ¿cómo se está enfrentando a toda esta situación tan dura? No, él se enfrenta bien porque cuando tú sos muy viejo, el Pepe, él dice que tiene 90, aunque en el documento figura 89, porque no sé qué libro de los documentos, pero no importa. Estás mucho más cerca de la puerta de salida que cuando tenés 20. ¿Entendés? Entonces tenés una filosofía diferente en tu cabeza, porque ya has pasado mucho. Sí. El drama es cuando estas situaciones se presentan en gente joven. Porque cuando sos vieja, vos ya venís en los descuentos, ¿verdad? Sí, pero siempre... No, yo sé que siempre querés vivir un poco más, pero hay una filosofía de la vida y de los tiempos que es distinta. Cuando llegues a esa edad te vas a dar cuenta. De todas Más maneras, allá de eso no ha parado, ¿no? No va a pasar desapercibido en la historia. Al lado de lo que eran las campañas que hacía Pepe, no hizo nada. Te voy diciendo así nomás. Hace casi un año estaba en este estudio con los otros dos expresidentes hablando del golpe y revalorizando y pidiéndole a la gente joven, sobre todo, que revalorizara la democracia, ¿no? Claro, sí. Ese papel que han jugado los 6 vicepresidentes es muy importante. Y es muy bueno para Uruguay. Vayamos, Topolansky, un poco a la campaña. Faltan poquitos días para estas internas. Preguntarle específicamente por la decisión que ha tomado Orsi y su equipo de tener poca presencia mediática si uno lo compara, por ejemplo, con Carolina Cose. No solamente presencia mediática, por ejemplo, es el único precandidato que no va a asistir a los famosos desayunos, encuentros que hace ADM. ¿Por qué esa decisión? Bueno, no sé por qué no va a ir a los desayunos de ADM. Pepe tampoco fue en su momento. Capaz que prioriza mucho más el contacto con la gente, porque hay muchos públicos, ¿no? El público de ADN es uno, el público de un barrio es otro, el público... No, pero más allá de ADM, los medios también, ¿no? los medios de comunicación, ha sido una decisión. Bueno, no sé, yo no estoy en el comando que le organiza las entrevistas ni nada de eso, pero no tengo muy clara esa respuesta, pero en su momento lo único que te puedo decir como antecedente es que Pepe tampoco fue. En la campaña fue, ¿eh? No, la primera vez que fue con los expresidentes hace un... Sí, hace un tiempo. Hace relativamente poco. Ahí también... Si me perseguía que organiza los... A Buchalja. No, yo soy gastón ligador de estas cosas, así que me acuerdo. Hablando de Yamandú, él y su entorno definió no presentar propuestas, ¿no? Está el programa de Frente Amplio, las bases programáticas. En el caso de Carolina Cose, sobre las bases programáticas hizo una batería de propuestas. Yamandú Orsi tomó otra definición, otro rumbo, entendiendo que esto tiene que venir después de junio, consensuado con el resto del Frente Amplio. Ahora, al no tener énfasis propios, Orsi, ¿en base a qué define un voto, el voto, un frente amplista, alguien que va a ir a la interna del frente?
alguien que, por ejemplo, no conoce la gestión de Orsi porque no es canario, o sea, que simplemente conoce Yamandú a través de alguna entrevista puntual y quizás algún spot. ¿Cómo hace el Frente Amplista para definir, para formarse una opinión sobre Yamandú Orsi si él no tiene propuestas propias? Bueno, el Frente Amplista lo conocen todos. El ciudadano que también va a ir a votar, porque esta no es una elección restringida a los afiliados a partidos, es una Sí, abierta. elección abierta, lo conoce por las actividades. En las actividades sí él ha recorrido casi 4 veces el país, cuando tú das un discurso, cuando vas recorriendo un barrio, opinás sobre cosas. Bueno, ahí es como se conoce a la persona, son formas de conocer a la persona. Pero es la persona, no las ideas de la persona. Si Porque no, conoces a las ideas de la persona, porque una cosa que ha dicho reiteradamente, si vos se sigue todo, es hay que blindar la infancia. Bueno, esa es una propuesta concreta. Después el detalle de cómo blindarla es porque eso vos podrías decir, lo dijeron todos los candidatos. lo dice Cosi y lo tiene en su propuesta país también. No, todos Y todos los candidatos- No he encontrado ninguno que Que no capaz se- que hay alguno que yo no escuché porque son una cantidad de candidatos. pero hay consenso en que sí. Por lo menos de los partidos que tienen representación parlamentaria, vamos a decir así, todo el mundo está de acuerdo. Ahora, después vos podés blindar la infancia o tratar de abordar el sistema, la cuestión de la infancia de 1000 maneras. Eso es el plan de gobierno. Y eso es bueno que sea consensuado. No lo tiene nadie tampoco, porque la teórica coalición, digo teórica porque no existen los papeles, ¿no? La coalición de gobierno existe. Ahora, En algunos departamentos sí. Sí, si sacan los votos. Ujú. Pues tiene que sacar los votos ahora. Y la otra vez no sacaron. ¿Te acuerdas que no lo Sí, sí, no sacaron? llegaron. Lo arman después, van compitiendo y lo arman después, la propuesta. Pero todos individualmente tienen ideas propias, más allá de... Tiene ideas propias y bueno, y Yamandú ha explicado todo lo que piensa de eso y si el que lo sigue y se interesa, lo he escuchado 1000 veces para ponerte un tema, pero ha hablado de la educación, de la seguridad, de la vivienda, del sector productivo, del atraso cambiario, de una cantidad de cosas. Hay modos de hacerlo, capaz que un modo es el que eligió Carolina y otro modo es el que eligió él. ¿Esa falta No pasa nada. de propuestas concretas no deja al margen a un sector de la población? No deja al margen porque la persona que lo escucha va a tener una idea de lo que está proponiendo. Y si vos podés hacer 50, 100 propuestas concretas, pero si no las lees, también te quedas al margen. Yo podría decir, yo qué sé, yo el programa del Frente, que es un mamotreto, no aspiro a que lo lea los 3,5 millones de población. Además, ahora la gente lee menos. Mira, yo la primera vez que voté, recién había cumplido 18 años, me tomé el trabajo de leer todos los programas. Había menos partidos, ¿no? Para saber qué decían. Claro. ¿no? Y había una reforma constitucional que no voté porque no me pude meter en el tema de fondo, que fue justamente la naranja. ¿En el Estaba la 66? naranja, ¿En el 66? sí, la naranja, la amarilla y la gris, que era la de Echegoyen, de ese personaje tan malo de nuestra historia, ¿no? Colaboró con la dictadura de Terra, después con la dictadura de Bordaberry, etcétera. Entonces dije, no, bueno, esto lo dejo, sobre eso no me pronuncio, y me voy a pronunciar, y me leí todo, era difícil leer esos programas. Y después me fui a actos distintos para escuchar a los tipos. Está bien. El que me convenció fue el doctor Cardoso. El doctor Cardoso, mirá. Sí, Socialista. Sí, sí. 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 Era un tipo increíble el doctor Cardoso. Hay que ubicarse en esa época, Claro. ¿no? No había Isidoritos Cañones como en la elección pasada y en esta. En las dos Mira, se repitió. ya le vamos a preguntar sobre lo que intuyo que es el Isidoro Cañones de esta elección, pero más adelante. Me interesa su opinión sobre algo que uno podría entender que es contradictorio, que es que en el 2019 el MPP, Luciano Topolansky,
José Mujica y todo el resto del sector, apoyaron a Carolina, Sí. a COSE, ¿no? En un momento en que la relación entre el Frente Amplio, el gobierno y el campo estaba muy tensa, al punto que se crea un solo Uruguay, en enero de aquel año de las internas. Y sin embargo apostaron por Carolina, a la cual ahora han dicho que entienden que en el interior no se la bancan, creo que fue textual lo que dijo Pepe. ¿No hay una contradicción ahí? No hay ninguna, porque si tú conoces todo el proceso como se dio, te vas a dar cuenta que no. Primero, ¿cómo llega Carolina a los cargos políticos? A través nuestro. Del MPP. Primero ella se vincula al CADECIC, de allí va para la Intendencia de Montevideo, cuyo intendente era Ricardo Ehrlich, para la parte de informática. En el segundo gobierno del Frente, yo que siempre estuve en la negociación de todos los cargos y con la oposición, porque en esa época se negociaba mucho, ahora casi ni se negocia, ahora creo que ni coordinación de bancada hay. Me fui a hablar con alguien de la Facultad de Ingeniería por Antel, porque Antel no habíamos dado mucho en el clavo en el primer gobierno. Porque uno también puede... Tuvimos un traspiés con Pereda, que fue el primero que... No por él tuvo... Pero tuvo un problema personal que... Personales, ¿viste? Esas cosas que se te atraviesan que no las podés prever. Y entonces Rafael me dijo... que la contratara a ella y bueno, y como ya la conocíamos de la Intendencia, le ofrecimos y hizo una excelente gestión, ¿no? En el último gobierno del Frente, Tabaré después la pasó pero eso ya fue resolución de Tabaré. Antel. A industria. No, Industria, después Antel. En esas elecciones nosotros no teníamos candidato y teníamos una dificultad bárbara para definirnos. Todos teníamos visiones, había 4 candidatos y todos teníamos definiciones distintas, porque esta pregunta que me haces a mí se la puedes hacer al Partido Comunista. También, al revés, ¿no? Cuando venga a Castillo le hacemos. Cuando vengan acá no entrega el tiempo, quedan 5 días. Bueno. No, pero queda, después hasta Bueno, noviembre. pero será. Entonces, nosotros ¿qué hicimos? Hicimos un documento en donde imaginábamos, porque nosotros la veíamos difícil ya, además. Imaginábamos un tercer gobierno a partir de cosas que habíamos analizado, profundizaciones, lo que se había discutido en el programa de Frente, y nos reunimos de a uno con cada uno de ellos. Y la persona que entendió más el documento nuestro, que hizo más sintonía, fue Carolina. Entonces hicimos un acuerdo hasta la elección interna. El acuerdo era ese. No teníamos un acuerdo. Nosotros le propusimos que tenía que tener un sector. Le ayudamos a crear, en ese momento se llamaba la 2040. Fueron como un paraguas. Cualquier candidato es bueno que tenga un sector, salvo que vos seas un independiente, pero los independientes totales ya no existen en el Frente. Entonces, tratamos y tuvimos un plenario que, salvo una agrupación del interior, fue por unanimidad. Los compañeros entendieron que la comprensión del documento era importante para nosotros. Bueno, hicimos toda la campaña y la verdad que en la campaña se votó bien. Martínez no ganó. Y después, en soledad fui yo a la que salía a decirle a Martínez que tenía que ponerla de vice. Lo dije en la prensa, lo dije por aquí, por allá. Nadie en el Frente Amplio dijo apoyo a Lucía. Registrar eso también, ¿no? Apoya usted, la apoya usted. O Que sea, no la apoyaba apoya usted lo que dijo usted. en su propuesta que fuera Claro, Carolina. Sí. Porque para mí era evidente. Entonces yo, frente a cómo, porque la prensa te aprieta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Entonces yo dije, bueno, serán discrepancias ingenieriles. Como se trataba de dos ingenieros, como a veces los médicos entre sí no se llevan, los profesores, dije, discrepancias ingenieriles, elegantemente, está. Pero después me metí a militar, a rabiar, porque uno tiene que estar enfocado siempre en los objetivos.
Bien. Y ahí, ¿por qué después no siguió con una intendencia? No, ella se Se abrió. Abrió una alianza no, con el Partido Comunista. ella nos preguntó cómo íbamos a hacer la primera semana, cómo íbamos a hacer los acuerdos. Yo le dije que teníamos que hablar de vuelta con todos los sectores, porque nosotros tenemos una modalidad de acuerdo en el MPP, que a veces nos relajan todo, porque nosotros tratamos de hacer una lista bien abierta. Incluso introducimos gente que como cuando... Curiel en su momento. Curiel, Constanza Moreira, que la sacamos del ropero nosotros, Bayán, Martínez Huelmo, Sarabia, algunos no nos fue bien, pero otros nos fue muy bien con ellos. Siempre tratamos de hacer, porque es un movimiento lo nuestro. Entonces había que hablar con todos, pero yo estaba apurada por cerrar. Entonces me dijo, bueno, entonces yo voy a cerrar. Sí, tú sos libre si el acuerdo era hasta ahí. Pero más allá de eso que tiene... tiene... Y buenas tintas, Bueno, perfecto. Ella sacó una senadora, salió ella de senadora. Después cuando fuimos a la intendencia, apareció la posibilidad que le trajeron otros compañeros de otro sector de la candidatura de Villar. Y a nosotros nos pegó en el alma por dos razones. El padre de Villar fue el primer candidato a intendente del Frente. Incluso el eslogan, porque se votaba todo junto, era Sereni, Crotogini, Villar, Sereni, Crotogini. Era así. Bueno, lo conocíamos desde que estaba como médico en Tacuarembó, habíamos visto la excelente gestión que había tenido el pastor y tenías la contradicción. ¿Qué hago? Porque esas contradicciones están siempre. ¿No? Lo saco de acá, ¿viste un santo? Estaba bueno. Y él se enganchó con nosotros. Y votó bien. Era un buen candidato. Era un buen candidato, fue una linda. Fue una linda campaña. Y creo que el Frente ganó bien. Porque sumó... sí, porque rige el doble voto simultáneo todavía. Claro, más allá de esa historia, ese relato que también tiene que ver con la orgánica propia del Frente Amplio, del MPP, no hubo nada de la característica de Carolina Cose como líder o como gestora o como persona... Bueno, líder en ese momento no tenía todavía mucho perfil de líder, él había sido candidata. Los liderazgos son cosas que se construyen a lo largo del tiempo. Claro. No se construye en una campaña electoral ni en un cargo. Se van construyendo. Bueno, pero entonces no hubo nada de esas características de gestión, de cosas. Nada, ni se nos pasó por el moño. Nosotros teníamos que tomar resoluciones y las tomamos. Ahora, Lucía... Tampoco podíamos decir en una elección interna libertad de acción porque no nos convenía, porque se nos iban a desparramar los votos de la 609. Lucía, de todos modos, yo le hago una pregunta vinculada a esta que ha tenido mucho eco. Ustedes, que la conocen bien, por todo este proceso que nos contó, han salido a decir que si Cose gana la interna probablemente pierda por dos características. Falta de capacidad de diálogo y que es poco conocida en el interior. ¿Por qué tomaron la decisión de salir con esto? No tomamos ninguna decisión. Esto empezó en desayunos informales, que a mí me hicieron una pregunta, y yo acababa de leer todas las encuestas. ¿Le podrás creer o no a las encuestas? La encuesta la puedo romper, te da la papelera. Bueno, pero cuando dan todas más o menos lo mismo hay una tendencia. Bueno, y la tendencia era esa. La tendencia decía, porque en todo momento estuvo Orsi por arriba de Cose en las encuestas del Frente, y en todo momento medido con Delgado, que era el que estaba en la punta del Partido Nacional, daba el mismo resultado. Entonces... Y nosotros habíamos perdido por el interior, porque no te olvides que cuando nosotros perdimos en el 19 hicimos una cosa muy importante y muy sana de parte del Frente Amplio. Salimos a recorrer todo el país y le preguntamos a la gente, ¿usted qué piensa? ¿Por qué perdimos? Y escuchamos muchas cosas y discutimos y asimilamos eso. Lo que deberían hacer, no me quiero meter en país ajeno, pero eso es lo que tendrían que hacer los peronistas ahora. Salir a hacerse esa pregunta, ¿por qué perdí? No enojarte porque perdí. Cuando vos perdiste tenés que hacer la pregunta. Es decir, si vos votaste mal, no te enojes con las urnas ni con los circuitos y me enojo con la gente. Tú preguntaste qué me pasó. Bueno.
De todas maneras... Yo creo que el Frente Amplio, en su mayoría, me precio de que mi sector tiene cierta diferencia en eso, porque el que le abrió las puertas del interior al Frente Amplio fue el MPP, a través de Mujica, pero también a través de Agassi, a través de Frati. Yo el otro día le decía a unos periodistas, y que nadie se me ofenda, porque ahora decís, ay, se te ofenden todos, está brava. ¿Hay sensibilidad en el sistema político? Sí, en todos lados. De 99 diputados, el que tiene el lenguaje del interior, el único, es Alfredo Frati. Y lo llevamos nosotros a la política. De vicepresidente de la Federación Rural a la 609. Y tiene la conexión con el interior. Porque no hay paisano que no lo entienda. Yo no lo voy a llevar a recorrer Nuevo París, Malvin, Paso de la Arena, ¿no? Porque ese lenguaje Frati no pega mucho con eso. Pero uno tiene que saber leer esas cosas. Ahora, para el interior no tenés un militante como Frati. Bueno, Pepe cumplió en su momento ese papel, Agassi también. Perterreche, que ahora como está en el instituto, no. El que les dio una mano grande con el interior en su momento, que parecía paradójico, fue Manini Ríos. Sobre todo con los arroceros, y lo acercó. Creo que votó al frente, me parece. Manini Ríos, Hugo Manini en el 2002, en la concertación, sí. Sí, yo ya sé. Y después él, Creo que él la era- meto esta, pero le sacó votos Cabildo al MPP. Creo que él votó en 33 y creo que votó a los socialistas, Sí. según dijo una vez. Sí, sí. Sí. Pero más allá de eso, nosotros tuvimos una política desarrollada expresamente. No, y eso porque forma el parte país también. productivo, tú podés decir, voy a cambiar la matriz productiva, quiero desarrollar esto, lo otro, que aquí, que allá. Sí, pero por ahora te tenés que basar en el país real. Y el país real es ese. Y mirando- Y yo creo que el Frente, y eso que yo pude en un par de mesas políticas atajar algunos extremos, no del todo, no entendió un solo Uruguay. Yo creo que se equivocó el Frente con un solo Uruguay. En vez de ir a conversar, yo recibía a Blasina, yo estaba en la vicepresidencia allá, recibía a Blasina en mi despacho, que era uno de los interlocutores de él. Eso es lo que habló en el acto de Claro. de lanzamiento. Pero Tabaré se peleó con ellos. Y no estuvo bien eso. Incluso públicamente, en unas discusiones ahí. Entonces, ahí hubo un error de percepción, y ese error nos salió caro en la elección. Porque no es el volumen de votos. Si vos vieras por volumen de votos, capaz que el barrio Montevideo que tiene más gente es Positos. Y después le sigue el Cerro y aledaños, ¿no? Más o menos así. Entonces vos, si ves por volumen de votos, decís, me concentro en el área metropolitana, Manoteo de Maldonado, de Colonia, ¿viste? Vas viendo así. No es así. Porque, ¿qué pasa? Hay una influencia económica, hay una influencia social, hay una cantidad de cosas que están incidiendo. Hay un Congreso de Intendentes, que es un organismo crucial al que, por ejemplo, yo recuerdo, estando Pepe en la presidencia, reuniones y reuniones en Anchorena del Congreso de Intendentes. Bueno, es una crítica que le han hecho a Cose, de que casi no ha ido, ¿no? Siendo un poco más Entonces, el Congreso de Intendentes es el organismo de descentralización del país. A través de ahí vos llegás. Bueno, entonces, vos tenés que, cuando se convocaba el Congreso de Intendentes y venía, ¿qué ministro quieren que venga? General Transporte siempre, porque los intendentes estamos siempre muy preocupados. Bueno, alguno más, esto, lo otro. Se discutía, eran reuniones fantásticas porque vos te enterabas, porque era la expresión del territorio. Un termómetro de todo el país. Bueno, ahora pasa también, a eso se le sumó una cosa que yo creo que estuvo muy bien, esa ley del Frente Amplio, que fue la ley de lo que se llama el tercer nivel de gobierno, los municipios. Los alcaldes, que son los que están salvo el diseño de Montevideo, que yo se lo critiqué a él, y él es compañero mío, yo se lo critiqué públicamente. Por eso yo cuando critico no digo estupideces. Entonces me vengan a decir, bueno, y menos ahora que tengo 80 años, que ya estoy vieja, y tengo la impunidad de los viejos, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa? Ese conocimiento directo del territorio te permite medir fino, hilar fino. Y tenés que hilar fino en política. Bueno. Entonces vos podrás salir como en 40 publicidades, te cuestan un disparate porque el minuto, el segundo... Si no tenés- la afino, y la afina estás en el horno. No sí, sos tan pero efectivo. hay algunos que van por lo grueso, gastan un montón de plata y después no sacan. Yendo a hilar fino y a la toma de decisiones, ¿cuál debe ser el perfil de a quien dirige la economía en un posible gobierno del Frente Amplio? Se habló de Odón en su momento como parte del equipo de Yamandu Orsi. Juan Castillo, secretario general del Partido Comunista, dijo que no le parece pertinente ese nombre. Yo ¿Cuál es creo la opinión de que Lucía lo Topolansky? definió bien el otro día en una entrevista que dio Mario Vergara, lo definió bien cuando dijo, hay determinadas cosas, y lo mismo Ferreri, coincidieron exactamente los dos en lo mismo. Hay determinadas cosas en relación al equilibrio fiscal y a determinados parámetros que hay que cuidar. Porque Formaron son parte del mismo los equipo, ¿no? equilibrios del país. Después, bueno, se puede discutir el atraso cambiario. El atraso cambiario hay que discutirlo porque nos salió muy caro en este país. El atraso cambiario de los 90 del gobierno del otro Lacalle reventó en el 2000, con el 2002 con la crisis que se comió Valle. Porque genera todo Hubo otros factores. Hoy estaba leyendo, o no, ayer, una nota de Caumont. Te aclaro que no es del MPP, porque cada que uno nombra a alguien dice, ¡ay, será del MPP! Las antípodas. No, no es del MPP, no lo hemos reclutado a Caumont. Todavía. Y explica todos los prejuicios del atraso. Por eso lo tenés que encarar. El atraso cambiario hay que encararlo. Es todo un tema, ¿no? Porque, Y todo como pega sobre todo en la industria, porque la importación barata sí. es pan para hoy, hambre para Y cómo mañana. pega en el consumo para bien también, Sí, con la baja de la inflación. pero pan para hoy, hambre para mañana del consumo, porque desarma empleo, genera desempleo y si no tenés con qué comprar, querido, vas a la ruina. Entonces, yo creo que no se puede poner esa contradicción. Tiene 15 años en los que aprendió y tenía equipos sólidos el Frente Amplio, tanto en el Ministerio de Economía como en OPP, como en el Banco Central, el Banco República y el hipotecario, que lo sacamos del rojo vivo al blanco, ¿no? Tuvo todo eso y ahí tiene un lote de gente con muchísima experiencia y además hay gente nueva porque la gente va envejeciendo y otra se va procesando. Está bien, pero el PSU ya le bajó el pulgar a O'Donnell. Ahora- Digo, siendo del grano, porque acá hay una interna que se explicitó. ¿Qué pasa No, al otro lado? yo no creo que le haya bajado. Dio una opinión Juan Castillo y es la opinión de Juan Y Castillo. es el secretario punto. general. Bueno, ¿y cuál es el problema? Si el Frente es unidad en la diversidad, iremos justamente cuando se vaya a hacer el plan de gobierno, que lo tenemos que hacer entre todos, ese tema va a estar también. Cose dijo el otro día, ahí donde está usted, que ella estaba de acuerdo que me parece coincidir con usted, no sé, que las grandes líneas, la base, tenía que ser una continuidad de las grandes líneas de Astori. Y sí, porque Astori, hay que recordar que en el 2000, dos cosas importantes, una que no se nombra nunca de Astori, y es, sobre el presupuesto nacional, cuando agarramos el gobierno, caían como 2 misiles, 2 vencimientos de la deuda, que Astori negoció brillantemente y no impactaron en el presupuesto nacional. Segunda, en el 2006 pudimos deshacernos del Fondo Monetario porque se cerró aquella apertura que en el 59 había hecho Assini, gobierno blanco, abrieron con el fondo, pasó de democracia, dictadura, democracia, y seguíamos pegados al fondo hasta que vino Astori y pudo saldar con el fondo. ¿Te das cuenta que hay cosas sólidas que se hicieron? La reforma tributaria, era un caos la tributación en Uruguay. Hay gente como Barreis, como otros personajes que colaboraron mucho, que no son del Frente Amplio, y todo el mundo dio que hablar de esa reforma. Esa reforma ordenó los tantos. Que las reformas no son estáticas, como la de la salud, es verdad,
porque la vida pasa y vos tenés que estar todo el tiempo mirando las nuevas. Ahora acabo de leer que Brasil propuso un impuesto del 2% a los 3.000 millonarios del mundo. Está bien, porque el otro día me enteré que ganaba por mes 56 millones Elon Musk. Bueno, tiene 12 hijos. Y bueno, hay que darle de comer esas boquitas. Le tiró el arranque Topolansky y no la quiero dejar pasar. Habló de que aparecieron 2 Isidoro Cañones en las últimas elecciones. No hay que ser muy perspicaz para darse cuenta de quiénes estaría hablando. Me imagino que Juan Sartori. Y la pregunta es ¿Andrés Ojeda es el otro? ¿Y qué piensa de la irrupción de Ojeda en esta interna del Partido Colorado y en la política en general? Sí, has acertado. Pues, creo que he visto por todos lados esa percepción. A Ojeda yo lo conozco personalmente. Sartori reconozco que es un tipo simpático. El poco tiempo que conviví con él en el Parlamento, la verdad que es simpático y tiene una estrategia propia, un camino propio, andás a ver. Y en el caso de Ojeda dice que su principal, digamos, uno de sus principales objetivos es impedir que gane el FA. Sí, eso es tremendo, porque si el programa de un candidato es impedir tal cosa de otro partido, por ahí no hay ninguna idea, pero bueno. ¿Pero lo ve bien? No, eso me parece... No, a Ojeda, digo, no. No, tiene mucha publicidad, no sé con qué recursos la hace, eso también está sobre la discusión. Y aunque hay bolas, hay varios rumores sobre eso, pero no me voy a meter en los rumores, ustedes lo sabrán también como yo, y todos los uruguayos, los 3,5 millones, porque acá se sabe todo. Y yo le deseo al Partido Colorado, y se lo deseo corazón, porque yo creo que el Partido Colorado es un partido importante en este país. Gobernó 93 años, en una época en que no se clamaba por alternancia. Ahora gobernás 30 años en la intendencia y te dicen, ¿qué disparate? 93 años, querido. Yo nací en el año 44, gobernaba Amézaga, Colorado. Hasta el año 59, que estaba en tercero del liceo, siempre tuve gobierno colorado. A punto que yo estaba en la escuela y confundía gobierno y Colorado, era una confusión que tenía en mi cabeza. Bueno, hasta las ¿Cómo elecciones. sería de acá? Bueno, el Partido Colorado tiene un expertise de gobernar. Y vos lo ves en las discusiones de presupuesto y eso. Yo he trabajado con algunos colorados que son tipos muy, muy sólidos en lo institucional. Estaba diciendo usted, ¿le deseo al Partido Colorado? Le deseo que vote bien, porque que todos los partidos voten bien es bueno para esta democracia. Le deseo que vote bien. Desde su rol como parlamentario. Porque una cosa que a mí me tiene asombrada de esta coalición, es nueva, es que ya dan por sentado que el que la va a comandar de vuelta es el Partido Nacional. Bueno, es lo que dicen todas las encuestas, ¿no? Y yo no puedo creer que un partido tan viejo como el Colorado y que gobernó tanto se entregue atado de pies y manos. Espero que ¿Se entregó el Partido Colorado o hace una lectura de los números que dan Y de las los votos, encuestas ¿no? y las No. experiencias? Fue el socio menos litigioso que tuvo estos 4 años y medio de gobierno, ¿o no? Bueno, fue el principal. Es decir, el articulador podría haber sido el Partido Colorado por la cantidad de senadores que tiene y diputados. Porque hay que mirar esas cosas. Porque Bueno, ahora aunque se a mí paró una firme vez con lo de los ingresos a las una senadora intendencias. se enojó conmigo. En el Parlamento los numeritos mandan. Si vos tenés los numeritos que deciden, andás. El Partido Colorado logró que no se habilitara la libre importación de combustibles en la LUC, por ejemplo. Claro, y nosotros aplaudimos. Porque claro, el ADN, ese chip que tenemos todos los uruguayos en el ADN, que es el chip ballista, cada tanto le salta, ojalá tuvieran más ballistas. ¿Qué pasa? Fue lo que le pasó a la calle cuando fue a Buenos Aires y habló en esta cuestión de Milei. Y saltó el chip ballista que tiene el ADN, no se da cuenta. Porque no podía ser un discurso distinto teniendo el Uruguay que todos tenemos ese chip. Bueno, reivindicó al Yo Estado. no tengo ningún problema con el chip ballista. Además, admiro a José Valle de Ordóñez, creo que para su época fue un tipo que mandó parar. La calle Pou reivindicó al Estado frente a los libertarios. Sí, por eso, porque saltó el chip ballista.
Usted ha sido como legisladora, como vicepresidenta, una articuladora. Mucho se habla en esta campaña de la necesidad de generar políticas de Estado, ¿no? Esa frase, en temas importantes para el país, donde al país se le va la vida, y hay quienes han propuesto el tema de seguridad. ¿Usted entiende que es necesaria estas políticas de Estado y en qué temáticas? Yo creo que son necesarias siempre. Primero, para organizar el gobierno. No tenemos fiscal de corte. Nosotros cuando ingresamos en el 2005 no había fiscal de corte porque Pérez Valdés había renunciado y no había ni siquiera subrogante. En el primer periodo no pudimos nombrar, hubo que poner una fiscal subrogante y no es bueno porque no funcionan bien así las cosas. Y después en el segundo periodo negociamos y por unanimidad sacamos un fiscal de corte. Parece que está difícil esa discusión. No se renovó el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, la Suprema Corte de Justicia vienen por antigüedad, así en fila. Ahí había dos personas que negociaban mucho, que eran Penades y Lucía Topolansky. Capaz que por eso se trancó. No, Penades es verdad, era por el Partido Nacional el que más negociaba. Pero también negociaban los colorados, porque nosotros en la mesa de negociación, venía, por los blancos venían Penades y Heber. Por los colorados venía Bordaberry y Amorín. Por los blancos venía Larrañaga también, y a veces venía Camisi y no podía Larrañaga. Después venía Mieres por el Partido Independiente o si no mandaba a otro. Es más, lo citábamos al de la Unión Popular, aunque no tuviera senador, porque debía estar en la conversación, aunque no le correspondiera ningún cargo por el volumen de votos, porque los cargos tienen que ver con el volumen de los votos. ¿Qué otro tema pondría usted como política de Estado? La ¿Seguridad fiscal de pública? corte. La seguridad me parece que sí que es un tema que vale la pena, como valió la pena la política energética. Que Maldi, lo digo acá, a ver, capaz que está mirando el programa, cada vez que habla del cambio de matriz energética, se olvida decir, heredamos el cambio de la matriz energética. En vez de, porque empiezan pegándole un palo al Frente Amplio, ahí no le pueden pegar palo, pero por lo menos diga, heredamos. Habla de la presidenta de UTE. Algo positivo heredamos. Claro. Lo digo irónicamente, Sí, ¿no? sí. Heredó los molinos, heredó todo el sistema. Firmado por unanimidad por todos y sobrecumplido, acuerdo sobrecumplido. ¿Y por Hubo qué? otros que no pudieron llegarse hasta el final. Un acuerdo que a mí me parece imprescindible es el quintil de la infancia, que significa las familias pobres, porque tú no podés extraer un niño y sacarlo de la pobreza así, tenés que sacarlo con su familia. Y eso precisa 3 pilares: trabajo, vivienda y educación en el sentido amplio cultural. Tú no le podés pedir a una madre, que es la primer maestra, que transmita educación a su niño antes de empezar en el sistema CAIF o en el sistema de educación, si a ella no le transmitieron nada, porque es segunda, tercera generación en la exclusión, entonces tú tenés que capacitar al mismo tiempo al padre, la madre y al niño. El trabajo, además formarlo para el trabajo. El INEFOP tiene que ser formación para todo el mundo y fuerte. Es ahí donde yo estoy de acuerdo con las 6 horas de trabajo y las otras 2, formación, todos los días. Formación, formación, formación. Porque además si querés transformar el Estado, precisás que vuele el conocimiento informático. La GESIC se tiene que convertir en... Lucía Topolansky, quedan un montón de preguntas que teníamos manejadas para hacer, pero se ha ido el tiempo largamente. Muchísimas gracias por haber venido de nuevo y por haber venido esta noche tan fría desde allá. Y bueno, suerte con la evolución del expresidente, ¿no? Nosotros ahora hasta, bueno, eso es aparte, ¿no? Hacemos todo lo que podemos, recibimos apoyo de todo el Uruguay, ahí no hubo grieta, y recibimos del exterior así, agobiante también. Muy bien, muchas gracias por haber estado con nosotros. Pero Gracias. de aquí a mayo no paro, les advierto. Está muy bien.